La creación, diga conmigo, la creación de mi propósito y la revelación de mi asignación. So, the creation of my purpose and the revelation of my assignment. Solo eso vamos a decir en inglés. Entonces, ¿qué es propósito? Dice que el propósito es el ánimo de hacer algo o no hacer algo. El propósito es lo que se pretende conseguir, ¿verdad? De hecho, el concepto griego de propósito se traduce en dos palabras. Según el griego, la palabra telos, que significa fin, objetivo o meta final, y la palabra skopos, que se traduce como propósito, objetivo o meta. O sea que el propósito es el objetivo o la meta final de nosotros. Amén. También dice que se puede utilizar la palabra prótesis, porque pro significa antes y tesis significa lugar o disposición. En pocas palabras, nuestro propósito fue creado antes. ¿Se acuerdan? Que por eso yo les decía que el propósito de nosotros, amados hermanos, tu propósito fue creado en la eternidad. Por eso el libro de Romanos 8:29 decía, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen del Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso decíamos, ¿verdad? Leíamos la vez pasada, Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. También leíamos Jeremías 1:5, donde dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré y te puse como profeta a las naciones. Entonces, mi propósito, amados, mi propósito fue formado, fue formado en la eternidad. O sea que cualquier circunstancia que usted esté viviendo, ya sea con su familia, con su esposo, su esposa, sus hijos, eso, mire, ve, eso se le agregó aquí, en la tierra. Pero usted es un ser espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu. Así que diga conmigo, yo fui creado antes de que habitara en este cuerpo. Entonces, para manifestar mi propósito, primero tengo que conocerlo. ¿Ok? You have to know your purpose para poder operar en él. Y para poder conocerlo, necesitas buscar las cosas del Espíritu. Entonces, punto número uno, son 3 puntos. Punto número 1, mi propósito fue creado en la eternidad. Amén. Punto número 1, mi propósito fue creado en la eternidad. Punto número 2, necesito andar en el Espíritu. ¿Se acuerdan en una predicación que dimos lo que decía Gálatas 5:16? Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne, dice el 17, es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra el deseo de la carne. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro propósito en Dios? Apartándonos para Dios. Porque Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne no ponen la mente en las cosas de la carne. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el 8 es clave, dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ha visto usted, amado hermano, que hay gente que no puede agradar a Dios? Es porque necesitan ser libres. Es porque están atados. No es la voluntad de Dios. La liberación puede venir en un solo día.
A veces hay liberaciones que Dios te va liberando de cada cosa, poco a poco. Puede ser a través de la administración, puede ser a través de un sueño, puede ser a través de una visitación angelical. De muchas maneras Dios te puede liberar. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? Ya dijimos que el tema era la creación de tu propósito. Entonces, la creación de tu propósito obviamente fue en la eternidad. Y ya dijimos que es propósito. Pero como el tema es y la revelación de tu asignación, ahora, ¿qué es asignación? La palabra asignación no tiene una raíz griega, sino una raíz latina. Viene del latín, que significa asignationis. Y lo único que significa esa palabra asignationis está compuesta de la palabra ad, que significa hacia, y signum, que significa señal, y tío, como dijimos, ¿verdad? Asignationis, y tío, que significa acción o efecto. En pocas palabras, tu asignación es la señal que caminas tú hacia una señal, pero necesitas tu acción y efecto. Para que me entiendas qué es una asignación, te voy a dar un ejemplo. El ejemplo que escogí fue el ejemplo de los Reyes Magos. ¿Se acuerdan que ellos tenían una asignación? Porque cuando usted lee la historia, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿ok? Cuando usted lee la historia, realmente ellos llegaron ya después de que el niño había nacido, porque él ya estaba en una casa. Y la Biblia dice que él nació en un pesebre. Pero bueno, estos tres Reyes Magos, ¿sabía usted que ellos eran astrólogos? Pero ¿cuál era la asignación de ellos? Venir a adorar al rey. Así que, y no solo eso, ellos vinieron y le trajeron presentes al rey. Oro, mirra, ¿y cuál fue lo otro que le trajo? Incienso. Quiere decir, hermanos, hermanas, que va a haber gente que va a venir solo a bendecirte. Amén. Va a haber gente que ni la vas a conocer y va a venir a bendecirte. Porque muchas veces a la gente que tenés cerca, Dios todavía no le ha revelado. Pero va a haber gente que va a venir a bendecirte. Pero no lo tomes como cualquier cosa, es Dios. Así que imagínate, estos Reyes Magos no eran cualquier persona. Porque imagínense, dice que primero fueron con el rey Herodes, ¿verdad? Eso está en Mateo 2, 1, 2 y 3. Y vamos rápido. 1. Definitivamente esta gente tenía que tener cierta jerarquía espiritual, económica, influencia, porque no a cualquiera el rey Herodes le daba audiencia, ¿verdad? Imagínense, en esos tiempos no es como hoy, que tú agarras un bus o un avión y te trasladas de una ciudad, de un estado a otro estado, de un país. No, antes habían peligros. Ya estudiamos estos domingos que cuando el pueblo de Israel venía pasando, el rey de Amalek no les quiso dar chance, pasada. Entonces, quiere decir que estos Reyes Magos tenían influencia política, económica. Pero ¿sabe qué? Tenían una asignación. Y usted, y yo tenemos una asignación. Y por eso, mira, el reino de las tinieblas ahorita, mira, conmovió. Porque dijeron, ¿cómo es que van a abrir una iglesia
¿Cómo? Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, ¿cuál es mi asignación? Voy saltando, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es mi asignación? ¿Cómo la encuentro? Pregúntese, ok, ¿cuál es mi asignación? ¿Cómo la encuentro? Porque miren, sabemos, y esto que le voy a decir ahorita está, no le voy a decir que es el corazón del mensaje, pero quiero que me lo entienda y que le pida al Señor sabiduría con lo que usted está a punto de escuchar. Sabemos que hay muchos ministerios, ¿verdad? Sabemos que hay muchos dones del Espíritu. Sin embargo, mi asignación y mi propósito en Dios es la finalidad para la cual fui creado. Wow. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted por qué hay gente que no opera en lo sobrenatural? ¿Sabe por qué hay gente que no ve los milagros de Dios? Porque no está caminando en su asignación. O sea que la asignación va más allá de tu ministerio, va más allá de tu don. Ahora, ¿cómo lo encuentro? Diga conmigo, sea humilde, hermano. Sea humilde. Seamos humildes. No importa cuál sea mi don, no importa cuál sea mi ministerio. Lo que va a abrir la puerta es la humildad. ¿Sabe por qué? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que vino a servir. Y dice que vino a dar su vida en rescate de muchos. No sé en la situación que tú te encuentres, pero quiero leerte Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Quieres saber tú si al pastor, al predicador, al que tú sigues, es un hombre de Dios? Mira su nivel de amor. Mira su nivel de misericordia. Entonces, ahí Dios te va a hablar. Dios te va a revelar. Y ese es el punto número 3. La humildad, humbleness, it will make you to take back what is yours. La humildad te hará recuperarlo todo. ¿Tú crees que has perdido ahorita? Solo porque Satanás y el reino de las tinieblas te ha tirado a matar. Porque es duro, hermanos. Es duro el proceso. Es dura la prueba. Porque somos seres humanos. Tenemos sentimientos. Tenemos emociones. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Fueron duros los clavos en las manos y los clavos en los pies? Fueron duros. Pero ¿sabe qué? Por esa sangre, hoy estamos de pie. Sabiendo que si hoy suena la trompeta, dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque vamos a ir a reinar, no cualquier cosa, a reinar. Ya el que se quede, ni modo, ¿verdad? La gran tribulación. A lavar sus vestiduras, ¿verdad? Con la sangre del Cordero. Hay niveles, amado hermano. Así que, ¿sabe qué? No te bajes.
Dios te ha hecho príncipe. Dios te ha hecho princesa de su reino. No es lo que los hombres ven de ti, es como Dios te ve a ti. Hay muchos que vienen predicando tanta cosa, mi amado hermano. Tanta información. Y es bueno. Y te preguntan, pero si, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la teología? Yo quisiera que me preguntaran, ¿cuál fue la última revelación que tuviste de Dios? ¿Qué fue lo último que recibiste de Dios? Porque la verdad es la verdad. Pero la verdad, cuando se hace realidad en tu vida, es otra cosa. Así que estamos a punto de experimentar lo sobrenatural de Dios. Así que diga conmigo, la humildad me hará recuperarlo todo. Y para despedirme, quiero contarte la historia de Saúl cuando fue ungido como rey. Sí, así como lo oye, hermano. El Saúl que se equivocó, el Saúl que se apartó. El Saúl que fue elegido a petición de un pueblo. Porque el pueblo, mire, no quería a Dios. El pueblo quería un rey. No, el pueblo no quería un Dios. El pueblo quería un rey. Y eso es lo que tenemos hoy en día. La gente, mire, se va por lo que ve. Pero si usted quiere ser un líder, alguien con revelación, mejor acérquese a mí y pregúnteme, ¿cuál fue la última revelación que Dios te dio o que Dios te dijo? Porque Dios lo que desea en este tiempo, que tú no solo lo conozcas, que tú no solo tengas información, sino que se te manifieste Dios. Hermano, información ya hay mucha. Entonces, dice que había un hombre de Benjamín, de la tribu de Benjamín, que se llamaba Cis. Cis era el papá de Saúl. Estamos en Primera de Samuel, para los que escriben, Primera de Samuel 9:1 en adelante. Dice que en la tribu de Benjamín había un hombre que se llamaba Cis. Dice que era un hombre poderoso e influyente. Pues este tenía, me imagino que tenía muchos hijos, pero dentro de esos hijos tenía a Saúl. Y dice que este Saúl era un joven bien parecido. Es más, dice que no había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. Dice que de los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Imagínense quién era Saúl. Un hombre sumamente alto. Porque acuérdense, ¿qué es lo que buscaba el pueblo? Un rey, ¿verdad? No querían Dios, ellos querían un rey que lo gobernara, como todos los pueblos. Entonces, Saúl reunía esos requisitos. Entonces dice que este papá de Saúl, que era poderoso, diga conmigo, poderoso e influyente. O sea, que era poderoso e influyente sobre todas las tribus de Israel. Se le habían perdido unos burritos, unas asnas. Y entonces le dijo a su hijo, toma ahora contigo a uno de los criados y levántate y ve en busca de las asnas. Ahora, ¿a quién tomó Saúl? A un criado. A un servidor. ¿Sabía usted, hermano, que a veces los servidores o los criados podemos tener más revelación que los señores?
Porque ¿quién mandó a Abraham también a buscar esposa para Isaac? Al mensajero, ¿verdad? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el papá le dice, llévate al criado, al servidor. Entonces, ¿cuándo yo voy a encontrar cuál es mi propósito en Dios? ¿Cuándo yo voy a encontrar cuál es mi asignación en Dios, hermanos? Cuando te levantes a buscar las ovejas perdidas de la casa de tu papá. Porque ¿sabe qué? De todos los ministerios, el ministerio evangelístico es para todos. Ya ve que hay muchos dones y muchos ministerios, ¿verdad? Pero el ministerio evangelístico, Mateo 28 dice, ir y hacer discípulos. Entonces, siguiendo con la historia, dice que anduvieron por aquí, diga conmigo, anduvieron por aquí, anduvieron por allá, llegaron a esta tierra, a la otra, se salieron de sus territorios, llegaron a la tierra de otra tribu de Israel y no encontraban las asnas. Hasta que el criado, en 1 Samuel 9:6, le dice, he aquí hay un hombre de Dios en esta ciudad, al cual es tenido en alta estima, y todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. En pocas palabras, el criado le dice a Saúl, mira, fíjate que aquí hay un profeta. ¿Por qué no vamos? Y le preguntamos. Entonces Saúl dijo a su criado, pero he aquí, estoy en 1 Samuel 9:7. Dice, pero he aquí si vamos, ¿qué le llevaremos al hombre? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no hay presente para llevar al hombre de Dios. ¿Qué tenemos?, le pregunta. Y el criado volvió a responderle a Saúl y le dijo, he aquí, tengo en mi mano la cuarta parte del siclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará nuestro camino. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Los reyes magos que tenían influencia, que podían pasar como Juan por su casa por cualquier territorio y podían ser entrevistados por el rey Herodes, tuvieron que traer al rey. Pero estos tienen que llevar. Tienen que llevar al siervo de Dios, al profeta de Dios, al profeta Samuel. Se da cuenta que cuando Dios nos dé la victoria, va a venir. No, hermano, ya se dieron cuenta que cuando caiga, entonces se hablará de nosotros, de todas las cosas que pasamos, de todas las vicisitudes. Porque va a caer y va a venir un tiempo de honra. Porque estos le llevaron y estos tienen que llevar. Entonces Saúl, amado hermano, reconocía la honra. Algo muy importante que quiere decir, que nunca recibirás algo de Dios si primero no reconoces la autoridad en el ministro. Usted nunca va a recibir nada de Dios si primero no reconoce la autoridad. En este caso, Saúl, Dios solo dijo, ¿verdad? No, ¿cómo vamos a llegar ante el hombre de Dios, verdad? Así que, imagínense, los astrólogos, los reyes magos, le tuvieron que llevar a Jesús. Pero estos tenían que llevarle al hombre de Dios. Imagínense, para el mundo, los astrólogos, los reyes magos, pueden significar muchas cosas, ¿no? Dueños de empresas, dueños de compañías. Pero para Dios, el profeta está en una... Por eso es que nosotros, amados hermanos, no tenemos que andarle rogando nada a nadie.
Porque la unción está en ti. Aunque usted no lo crea, hermano, usted tiene la autoridad para declarar palabra de bendición sobre sus amigos, sobre su familia. Hermano, y si ellos no lo reciben, ellos se lo pierden. Porque no están reconociendo la autoridad que está en usted. Por eso el Señor Jesús, Él no, siendo el Rey de Reyes, no pudo hacer muchos milagros de donde Él era. Porque decían, ¿que no es el hijo de José? ¿Que no es el hijo de María? Qué poderoso, ¿verdad? Entonces estos, dice, subieron a la ciudad, porque en ese tiempo el profeta Samuel había subido a esa ciudad a ofrecer sacrificios. ¿Ok? Entonces dice que ellos subieron, Saúl y el criado. Entonces, leamos aquí. Primera de Samuel 9:14. Ellos pues subieron a la ciudad. Cuando entraban a la ciudad, he aquí que Samuel salía hacia ellos para subir al lugar alto. Mire, hermanos, usted puede ir a leer la historia. Aquí hay muchas cosas que sucedieron. Dice que primero se encontraron unas muchachas que venían a traer agua. Ellos le preguntaron dónde estaba el profeta. Las muchachas le dijeron, mira, si te vas ahorita como que dice, ahorita lo vas a cachar, porque ahorita él va a subir para arriba. Entonces ellos, ¿verdad?, salieron. Pero también la historia cuenta que Dios ya le había revelado al profeta Samuel que Saúl iba a venir. Y ahí lo dice el 15. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo, mañana, estoy en 1 Samuel 9:16, mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Y dice, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel. Y dice, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, cuando Samuel vio a Saúl, o sea, él ya estaba preparado, ¿verdad? Y Dios le dice, mira, he aquí el hombre del que te hablé. De hecho, cuando el profeta Samuel subió al monte, él había convidado a cierta gente. De hecho, dice que había convidado 30. Por eso es que David tenía sus 30 valientes. ¿Han escuchado esa historia, ¿verdad? Los 30 valientes de David. Bueno, el profeta Samuel había convidado 30. Y de antemano ya había dado instrucciones al que iba a servir la cena, porque acuérdense, estaba en ayuno, lo iban a entregar, ¿verdad? Iban a cenar, pero nadie podía comer hasta que no llegara el profeta, ¿verdad? Pero el profeta Samuel ya sabía y había dado instrucciones y había dicho, ¿sabes qué? Le dijo al criado, al que iba a servir la comida, guárdame una porción, ¿no? Porque va a venir alguien más. Entonces, hermano, cuando usted se mueve en lo sobrenatural, usted, mire, va a declarar las cosas. Y yo sé que muchos se van a burlar de usted, se van a reír. Yo les he dicho, vamos a hacer una iglesia misionera. Vamos a llegar hasta los confines de la tierra. Así será. Lo que ves no es lo que es. Así que ¿te das cuenta cómo la guianza del Espíritu Santo te llevará a ser ungido por Dios? ¿Sabe qué? Para que rompas las cadenas en tu vida. Para que llegues a lugares de autoridad. Y para que encuentres tu asignación. Porque no es que solo subió. Porque el profeta Samuel le dice, mira, las asnas que andabas buscando, ya las encontraron. Pero hoy sube conmigo, le dice. Sube conmigo.
y yo te declararé lo que ha de ser. Y no solo eso, sino que lo sentó cerca de él, pues. Así que, tremendo. Entonces, ya cuando Saúl y su siervo llegaron, ¿verdad? Lo encontraron y fueron arriba y todo. Entonces, estoy saltando. Estoy saltando, amados. Déjeme bajar un poquito. Así que, no te sorprendas. De verdad te digo, no te sorprendas cuando tú puedas acceder a bendiciones de una manera sobrenatural. No te sorprendas. Llámele casa, carro, hoteles de lujo, restaurantes. No te sorprendas. Pero sí es muy importante que prevalezcas. Porque Saúl iba buscando las asnas de papá. Lo mismo nosotros, hermanos. Hasta con la pierna torcida, como sea, mi hermano. Venimos a hacer la voluntad del Señor. Así que no se sorprenda usted cuando el Señor lo tome y lo ponga en un lugar de autoridad. Y le diga, ¿sabe qué? Esto es para ti. Porque fuiste fiel. Esto es para ti. Hermano, cuando Dios nos llama, yo no escatimé. Porque ¿sabe qué? Dios nos llamó a levantar. Dios nos llamó a levantar. Olvídese del don, olvídese del ministerio. Mi asignación es levantarlo a usted. Mi asignación es que usted llegue donde tiene que llegar. Tal vez no para vista de los hombres, pero es que no todos deseamos lo mismo, hermanos. Aquí es donde se rompe el molde. Lo que usted quiere no es lo que yo quiero. Lo que a usted lo hace feliz no es lo que a mí me hace feliz. Dios sabe. Entonces, pero ¿sabe qué? Cuando entres en tu asignación, y diga conmigo, cuando yo entre en mi asignación, es importante mantenerme humilde. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú comiences y entres a tu asignación, se te va a abrir otro panorama. Dios te va a conectar con gente de reino, con gente que ya no, que solo simple y sencillamente están hablando, están criticando. No, Dios te va a conectar con gente que quiere lo mismo que tú quieres. No con gallinas, hermano, con águilas. Amén. Aleluya. Yo sé, es difícil, sí, es difícil. Porque a veces, hermano, uno a veces tiene que soportar ciertas cosas. Tiene que aguantar ciertas conversaciones, ¿verdad? Pero usted tiene que entender que esas personas no han llegado a ese nivel de revelación. Hay una venda en sus ojos. Usted tiene que amarlos. Y en cuanto pueda, porque ellos no están viendo lo que tú estás viendo. No están recibiendo lo que tú estás recibiendo. Así que, cuando encuentres tu asignación, es importante mantenerme humilde. Porque el 1 de Samuel, siempre ahí 9:27 dice, mientras descendían a las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, di al criado que pase delante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios. Cuando el profeta Samuel unge a Saúl, lo ungió en privado. Ok, ellos habían subido, o sea, ellos andaban buscando las asnas, no las encontraban. El criado le dijo, mira, hay un profeta, hay un hombre de Dios, busquemos su consejo. Fueron allá
el profeta le dijo, no te preocupes, las asnas ya las encontraron, pero hoy quiero que subas conmigo y te declararé tú lo que ha de pasar. Estuvieron allá, entregaron el ayuno, cenaron, bajaron, y a cuando bajaban, el profeta Samuel le dice, dile a tu criado que pase delante de ti. Ya después el profeta convocó a todo el pueblo, ¿verdad?, para ungir a Saúl, a todas las tribus. Pero no nos adelantemos. Entonces dice 27, mientras descendían a las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, di al criado que pase delante de nosotros y síganos, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿dónde más había escuchado usted esas palabras? ¿Dónde más había escuchado usted esas palabras? Éxodo 33, 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. El 19, y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Aleluya. Wow. Éxodo 33, 18 y 19. Búsquelo ahí en su Biblia. No que el criado, si usted se da cuenta, el criado sabía más que el amo, porque el criado fue el que le dijo que había un hombre de Dios, un profeta, que todo lo que profetizaba se cumplía. Y aquí nuevamente nos damos cuenta que realmente el criado tipifica al Espíritu Santo. Porque las mismas palabras que el profeta Samuel le dice a Saúl, di a tu criado que pase delante de nosotros, es lo mismo que encontramos en Éxodo 33, 18, 19. Y yo te haré pasar toda mi bondad delante de ti. Así que ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Hoy puede ser tu día. Hoy puede ser mi día. Un día en el que usted sea ungido, un día en el que usted sea encaminado hacia su asignación, la cual fue creada, mire, desde antes que usted viniera a la tierra. Entonces dice que Samuel tomó una redoma de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Cuando venga el ataque, cuando venga la prueba, ¿sabe qué, mi amada? ¿Sabe qué, mi amado? Dios ya nos ungió como príncipes en esta ciudad. Y los que tienen que desalojar son otros. Entonces, cuando tú sabes que tu propósito fue escrito en la eternidad y decides, estoy haciendo un resumen ya, y decides andar en el Espíritu, la humildad, diga conmigo, la humildad me hará recuperarlo todo y caminar en mi asignación eterna, así como le ocurrió a Saúl. Porque Saúl le dijo al profeta, no soy yo de la casa más pequeña de los hijos de Israel, no soy yo de la casa de Benjamín. Así que es muy importante que cuando encuentres tu asignación, que cuando encuentres tu propósito, no tu ministerio, no tu don, mi asignación es levantarlo a usted, hermano. Mi asignación es amarlo a usted. Mi asignación es que el cielo se revele a usted. Dios ya me prometió las multitudes, pero mi asignación va más allá de mi ministerio, va más allá de mi don. Mi asignación es levantarlo a usted. Porque lo primero que tiene que suceder cuando tú recibas tu asignación, tú te tienes que humillar. Vino
un siervo poderoso en Dios y me dijo: felicidades, supe que lo ungieron como pastor. Y mi respuesta fue: sí, mi amado, comenzó el camino a la humillación. Sí, mi amado, comenzó el camino a la humillación. Porque sabemos que Dios, hermano, si de verdad fue Dios el que te llamó, Dios lo primero que va a hacer es que te va a cambiar el corazón. ¿Y saben qué? Lo mismo hizo con Saúl. Después del ungimiento, Dios le cambia el corazón a Saúl. Es más, Saúl comienza a profetizar, porque venía una compañía de profetas con liras, con arpas, y venían profetizando. Claro, el profeta Samuel le dijo todo lo que le iba a suceder. Como que dice, le declaró todo lo que le iba a suceder los próximos 3 días. Dios le cambia el corazón a Saúl. Y no solo eso. Dice que Dios le cambió el corazón a los 30 que habían allá arriba. Dice que esos 30 valientes, imagínate. Hace poquito me comuniqué con un evangelista. Así que vienen cosas grandes, hermano. Porque, hermano, dice la Biblia que Dios le cambió el corazón a esos 30. Imagínense lo que pasó. Saúl sube solo con su criado. Más que suficiente porque era el Espíritu Santo. Pero bajó con 30 hombres. Hermano, ¿qué es eso? ¡Qué poderoso está esto! Dice que lo seguían donde quiera que andaba. Y no solo eso, la Biblia dice que los 30 más valientes de Israel, Dios les mudó el corazón. Y eso está a punto de suceder. Porque cuando tú sabes para lo cual Dios te llamó, ¿sabe qué, hermana? Yo no tengo problemas con cositas, hermana. Cuando tú sabes quién eres en Dios, tú no te detienes, hermano, porque tu ministerio es tuyo. Nadie te lo puede robar. Mire, aquí estamos ejercitando, ¿ve? Lo que Dios nos dio. Así que, si todavía no has recibido el don del Espíritu Santo, si todavía no has recibido el don del Espíritu Santo para que puedas redireccionar tu vida, hoy es el día. Diga conmigo, hoy es el día. Si tú todavía no sabes cuál es tu destino, tu propósito por el cual fuiste creado, que Dios preparó desde allá para ti, y deseas cambiar tu vida, y deseas que tu vida tenga un significado, haz esta oración conmigo. Y diga conmigo, estoy terminando. Señor Jesús, estoy cansado de vivir mi vida sin un propósito eterno. Que tanta razón tenía el rey Salomón, que dijo que Dios había puesto eternidad en el corazón. Hoy entiendo por qué nada más puede llenar ese vacío. Ni el alcohol, ni las drogas, ni el sexo, ni aún las riquezas, ni el carro, la casa. Nada puede llenar esa eternidad que Dios ha puesto en mí. Solo tú la puedes llevar, solo tú la puedes llenar, Maestro. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, yo ya no quiero ir a ningún lado, quiero ir a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Solo tú puedes llenar ese vacío. Just you
can fill up that empty place in my heart. Así que diga, Señor, ven a mi vida. Te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que pueda ser salvo. También envía tu Espíritu Santo para que sea mi guía, para que sea conmigo, para que pueda yo caminar con Él en ese propósito, en esa asignación eterna para mí. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.